A veces como cristianos, cuando pasamos por alguna prueba, nosotros hacemos una oración y queremos que el Señor nos responda instantáneamente. Y yo soy una de esas personas que en una ocasión quería que el Señor haga un milagro en mi vida instantáneamente. Porque recuerdo que se me había detectado cáncer en la sangre y quería que el Señor contestara mi oración instantáneamente e hiciera un milagro también creativo e instantáneo en mi vida. Pero las cosas no fueron así. Al contrario, el Señor me hizo pasar por un proceso. Y tal vez el día de hoy tú estés pasando por un proceso y me gustaría con todo mi corazón invitarte a ver este video hasta el final y de esta forma poder compartir contigo mi experiencia y lo que he aprendido sobre los procesos que como cristianos y como personas también pasamos. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, y eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe. Antes que nada, quisiera compartir contigo este pasaje de la Escritura para poder entender mejor las cosas. Se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 1. Y dice: Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te oí oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que le hacía se echó a perder en sus manos. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor. Yo creo que esta es una de las palabras más conocidas que como cristianos sabemos. Cómo Dios le enseñó a Jeremías por medio de un alfarero. Y hoy nos da a nosotros la misma palabra para que nosotros podamos comprender diversidad de cosas que pasan en nuestra vida y entender que el Señor Jesucristo es el alfarero y nosotros somos el barro. Un barro que el Señor cada día moldea, que cada día quiere transformar. El barro necesita tener la consistencia de ser un barro que pueda ser moldeable, un barro limpio, un barro que esté listo para que el alfarero pueda trabajar en él. Y nosotros sabemos que el barro somos nosotros. Entonces yo te hago la pregunta: ¿estás listo para que el Señor trabaje en tu vida, para que el Señor cambie tu carácter, para que el Señor te haga una mejor persona, un mejor cristiano? Porque cuando el Señor nos convierte, somos de bendición no solo para la iglesia, sino también para la sociedad. Porque tenemos el amor de Cristo y el amor de Cristo se refleja en cualquier parte de nuestra vida. En esta palabra podemos entender muchas cosas, pero uno de los enfoques que me gustaría darle es sobre los procesos. Sabemos que el alfarero trabaja con el barro, pero después de que el alfarero trabaja con el barro, este es pasado por el fuego, donde termina de prepararse, termina de hacerse, para que posteriormente pueda estar listo. En muchas ocasiones como cristianos nosotros también somos barro y somos pasados por fuego. Somos pasados por fuego y eso representa nuestros momentos complicados en nuestra vida. Pasamos por pruebas, pasamos por necesidades, pasamos por dolencias, pasamos por cosas que nos incomodan, que no son gratas para nuestro cuerpo, nuestra familia o para nuestra economía. Pasamos por momentos difíciles. Y en una ocasión, hace unos meses, el Señor me hizo pasar por un proceso de leucemia. Y al pasar por este proceso de leucemia, yo hablaba con el Señor en mis oraciones y le decía: Señor, a mí me gustaría que tú hicieras un milagro en mi vida. Me gustaría que tú trabajaras en mi vida de una forma muy espectacular, muy sobrenatural. Yo me refería a que como cristiano, como creyente, yo decía: Señor, yo quiero que tú hagas un milagro en mi vida, yo quiero que tú hagas un milagro en mi vida, pero que el milagro que tú hagas, pues a mí me encantaría que lo hagas inmediatamente. No es que yo quería apresurar al Señor de que le hiciera un milagro, sino que yo quería que el Señor hiciera un milagro de la noche a la mañana, para que de esta forma yo pueda dar un testimonio a la gente y decirles: el que cree en Dios pues va a tener muchas cosas, al que cree todo es posible, porque yo creí en la palabra, creí que Dios era un Dios de milagros y me hizo un milagro de la noche a la mañana, me sanó del cáncer, de la leucemia, y no fue así. El Señor no me sanó inmediatamente, sino que me hizo pasar todo un proceso que no fue nada fácil, pero tampoco fue nada complicado. Y
tengo que aclarar algo. El Señor sí hace milagros creativos e inmediatos. El Señor sí hace milagros de esos dos tipos. El Señor sí hace esos milagros, pero en algunas ocasiones el Señor tiene que hacernos pasar por el proceso. Pero sin duda alguna el milagro sí llega, pero hay veces el Señor igual prueba nuestra paciencia. Yo he escuchado que muchas personas testifican que tenían cáncer, tenían un tumor, tenían esto, tenían lo otro, y de repente llegan a un servicio y llega un pastor, los ora y estas personas se sanan. Y yo soy una de esas personas que creen eso, porque en muchas ocasiones como predicador, cuando nosotros salimos a tocar y a predicar la palabra del Señor sobre todo, llega un hermano y te dice: hermano, es que a mí mi pie tiene esto, tiene lo otro, yo tengo esto, yo tengo lo otro, y me gustaría que usted orara a favor de mi vida y de mi salud. Y pues nosotros le respondíamos: claro, hermano, vamos a orar a favor de tu vida, vamos a orar a favor de tu salud. Y recuerdo que en esa ocasión oraba yo por los enfermos, porque la palabra de Dios dice que nosotros pongamos nuestras manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Entonces yo recuerdo que oraba por la vida de esos hermanos, y estos hermanos se sanaban, se recuperaban, llegaban, y cuando me volvían a ver testificaban y decían: le doy gracias a Dios porque pues te usó para orarme, para sanarme. Y yo les decía a estas personas: sí, está bien todo, sabemos que Dios es el que hace el milagro, Dios es el que obra, Dios es el grande, el bueno. Y bueno, yo quería algo así en mi vida, que alguien llegara, me orara y el día siguiente me sanara. Pero repito, no fue así, tuve que pasar por todo un proceso. Pero hay veces, hermanos, es importante que nosotros pasemos por ese proceso. Y de verdad que en muchas ocasiones no somos los únicos que nos encontramos en procesos, sino que a nuestro alrededor vemos a más personas que están pasando nuestro mismo proceso, nuestra misma situación. Al momento de que se me detectó el cáncer en la sangre, la leucemia, el proceso no lo pasé solo, lo pasé con toda mi familia, y créanme que este proceso a mi familia le ayudó muchísimo para acercarse y creer más a Dios. Mi familia, que no todos son cristianos, sino que algunos son católicos, algunos no son convertidos, pero de verdad que estas personas empezaron a creer más en Dios, empezaron a acercarse más en Dios, hubo una unión familiar más grande. Yo creo que de ahí incluso aprendí y vi el amor también de mis hermanos en Cristo, de mi iglesia, de mis pastores, aprendí muchísimas cosas. Y hoy en día, cuando una persona, llego a escuchar que alguien tiene una enfermedad o está pasando por algo muy complicado, en lo que yo pueda lo ayudo, y lo primordial es orar por su vida, y es algo muy importante, porque yo he pasado esa situación y ya puedo empatizar lo que pues la otra persona realmente está sintiendo. Entonces, al pasar por este proceso aprendí muchísimas cosas, como el amor de Dios, pero sobre todo aprendí que el Señor nunca nos va a dejar en cualquier momento de nuestra vida, y siempre va a estar ahí, aun cuando nadie esté. Recuerdo que al momento de estar aislado, una de las cosas que yo vi es que no había nadie alrededor de mí, pero sé que el Señor estaba conmigo, porque yo oraba y el Señor me respondía. Es verdad que no escuchaba una voz tan tangible que el Señor me hablara y yo lo escuchara, pero a través de sueños el Señor me hablaba, me explicaba. El Señor era tan fiel y tan bueno, me motivaba incluso Él mismo, y para mí eso es de mucha bendición. Y en muchas ocasiones el Señor sí nos hace pasar por pruebas y por procesos, para que nosotros podamos aprender y podamos entender que realmente tenemos un Dios que cumple su palabra. Porque si nosotros no pasamos por la enfermedad, no podemos conocer qué es la sanidad divina, no podemos conocer el poder y el poder de nuestro Dios. No lo podemos conocer si nosotros no pasamos por una situación donde el Señor tenga que manifestar su poder. Pero cuando te encuentras en un momento vulnerable, en un momento difícil, y de verdad le hablas a Dios, el Señor también te va a mostrar lo que en su palabra dice, te va a enseñar en lo que su palabra está. El Señor lo va a cumplir, y si te hace pasar por un proceso, es para que tú veas la gloria y el poder de Dios en tu vida. No sé a quién le estoy hablando en este video, pero quiero recordarte algo. Si estás pasando por un problema, por un proceso, por una enfermedad, solo quiero recordarte una cosa: no estás solo.
nuestro Dios está contigo. Cree y confía en Él. Estás en manos del mejor alfarero. Deja que Él moldee tu vida y tu carácter. Dale la libertad a Dios en tu vida. Acéptalo como tu Señor y como tu Salvador, y el Señor va a obrar grandemente en tu vida. Recuerda que el enemigo no tiene poder ni autoridad en tu vida. Acuérdate que el Señor Jesucristo te ha dado a ti el poder para reprender, para atar, para destruir las obras del enemigo. Nosotros como cristianos tenemos el poder y la autoridad por parte del Señor Jesucristo. Así que no le tengas miedo al enemigo. Confía en Dios. No veas el problema. Mira a Dios y verás la grandeza y el poder del Señor en tu vida. No le digas a Dios que tienes un problema grande. Dile a tu problema que tienes un Dios grande. Cree en el Señor. Si estás en un proceso, aguanta, resiste. Y no hay mejor forma de resistir que en oración y con la compañía de Dios. Yo te invito a que no dejes de confiar en Dios, sea cual sea tu problema. Hay veces sabemos que tenemos problemas que no le podemos contar a nadie, pero sí cuéntaselos a Dios. Que sea el Señor que te hable, te edifique, te transforme. Que sea el Señor que hable en tu vida, que te explique, que te enseñe, que te exponga su palabra. Seamos y dejémosle lugar a nuestro Dios. Y estamos en manos del alfarero, nosotros somos el barro, y en muchas ocasiones como cristianos es necesario pasar por el proceso. Hay procesos que no se brincan, hay procesos donde el Señor no hace milagros de la noche a la mañana, hay procesos donde el Señor quiere verte en ese proceso, pero Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Repito, el Señor va a estar contigo, pero sin embargo me gustaría que pongas tu confianza en Dios y que sea en cualquier situación que te encuentres, creas que tienes un Dios vivo, un Dios de mucho poder y de mucha misericordia. Yo te invito en el nombre de Jesús a seguir creyendo, a seguir perseverando. No te rindas, tu victoria está cerca. No te rindas, el Señor está a punto de bendecirte. Y no lo olvides, estamos en manos del alfarero y hay veces tenemos que pasar por procesos. Pero la vida no se trata de siempre pasar por procesos, sino que el Señor también recompensa a aquel que le fueron fiel en el proceso, aquel que nunca dejaron de orar, aquel que nunca dejaron de poner su confianza en Dios. Pongamos a Dios como nuestra prioridad y no como nuestra última opción. Acerquémonos a Dios y confiemos que Él está con nosotros aún en el proceso, aún en el horno de fuego, aún nosotros siendo barro, el alfarero está con nosotros y está pendiente de ti y de mí. Dios te bendiga. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, y eso lo dice el Señor.